Maxi, estábamos hablando de nuevos ámbitos que se están planificando, como hablábamos recién del CDI, también lo que presentaban esta semana en el Consejo Deliberante, que es el Zoom comunitario. Eso genera algunas inquietudes en los trabajadores municipales porque dicen, bueno, se amplía el lugar y eso genera mayor cantidad de trabajadores cuando en realidad los sueldos están tremendos. Hay gente que se habla mucho también de trabajadores que dicen, bueno, me voy a buscar otro laburo, trabajadores que conocen el funcionamiento del municipio, pero que los sueldos son bajitos. A ver, sí, estos sueldos vos me decías que en realidad, como el del Zoom, también vienen de provincia. Exactamente, esto es un programa, y quiero que lo entienda la gente, a ver, que vos no podés, si te van a mandar si hay un programa por un termo, ¿lo agarrás o lo dejás? Es un poco así también, ¿no? Como el programa del hogar de abrigo de los chicos, los niños y niñas, ¿lo agarrás o lo dejás? Si lo querés hacer, no lo haces. ¿Te querés comprar un problema o no te querés comprar un problema? Eso viene becado por provincia, o sea que hay parte de la plata que se invierte en eso, pues yo lo tomo no como gasto, sino como inversión eso, porque tenemos los chicos y chicas nuestros que están ahí sufriendo violencia, los podemos reservar ahí, que no los mandamos a ninguna otra localidad, sino que los guardamos acá en Roque Peri, que los guardamos en el buen sentido, pero abrigamos abrigamos de alguna manera y que los contenemos desde acá. Eso por un lado, pero esto es lo mismo, el Zoom comunitario en realidad viene a ser un hogar nocturno, te diría, a ver, te lo quiero explicar crudamente. Un refugio. Es un refugio para la gente que está hoy asilándolos nosotros en cualquier lado, de ámbito municipal, como se le envían a veces que de noche la gente se quedan algunos durmiendo ahí, o alguna mujer, o alguna persona, o alguna familia, y que a la mañana después tiene que salir de ahí porque tenemos actividades durante todo el día, y a la noche volver a dormir ahí, como a veces también es en el hospital. Nosotros a veces tenemos gente viviendo en el hospital que tendríamos que estar trasladándolo a estos lugares de emergencia, que son transitorios, porque en realidad es la persona que hoy, ¿qué hace la provincia? Hoy la provincia detectó que hay problemas con respecto al tema de alquileres, con desalojos, con gente que está quedando en la calle, con que la plata no le alcanza para o come o paga el alquiler. Y en ese problema armó este programa que se llaman Zoom comunitarios, donde vos haces el Zoom y que de alguna manera ese Zoom, que es un galpón que va a estar dividido tipo de habitaciones o boxer o como quieras llamarlo, para poder albergar nocturnamente gente que tenga un plato de comida a la noche y que a la vez también tenga un lugar para poder descansar y que al otro día pueda salir a buscar en el transcurso ese una cuestión laboral, una cuestión de habitacional, lo que sea, que hoy está complicadísimo. A mí me llegan de las personas que yo atiendo diariamente acá en la municipalidad o que las encuentro en la calle, todas, la mayoría con problemas de que no consiguen alquileres. No que no tienen a veces la plata, sino que no consiguen el alquiler. Más allá que después hay una cuestión económica, que habitacional, bueno, pero que no consiguen alquiler, que no hay oferta de cuestiones de alquileres. Está muy complicado. Entonces, en ese transcurso que nosotros estamos metiendo gente, donde tenemos un hueco, a veces en punto género, a veces en el hospital, a veces en el envión, ya no sabemos ni dónde poner gente que está en situación de calle y que sabemos, y que por ahí hay mucha gente de Roque Pérez que no lo sabe, que hay pibes a veces de 18, 20 años que se pelean con los padres, que no le dan lugar, qué sé yo, que están durmiendo en las plazas. A ver, y esto lo tienen que saber, lo noticio, no como para festejarlo, sino como una problemática que tenemos en Roque Pérez que estamos viviendo y que se está viviendo en un montón de situaciones extremas que la gente me mete mucha presión y que yo me siento recontra presionado con respecto a que se quieren venir a dormir en la puerta de la municipalidad. A ver, yo es real. No tengo lugares, no tengo casas de emergencia, no tenemos casas que... Me dice, hay un montón de casas que están abandonadas en Roque Pérez, pero no son casas municipales. Son casas que tienen dueño, tienen titular y no sé si están abandonadas. Esa es la realidad. Yo le explico esto a la gente y le entiendo y le digo que nosotros no tenemos casas de emergencia. Tenemos un proyecto que ya están designadas de 10 casas que son de emergencia para gente que ya está designada en este tipo de situaciones, que obviamente todo tiene su proceso, porque el proceso es que nosotros esas casas las teníamos que hacer en terrenos municipales. Cuando yo entré acá, vos sabés bien, Ale, que no había un metro cuadrado de tierra municipal para que yo pudiera hacer esas 10 viviendas. Y hace un año que lo hablé con el Cuervo Larroque que me dio las viviendas. Y recién hace 3 meses que pudimos resolver dónde las vamos a hacer. Y si yo te cuento dónde las vamos a hacer, le estoy sacando espacios a lugares que en realidad no tendría que sacar. Por ejemplo, el SIC. Sabemos que atrás tiene un predio bastante grande y yo estoy robándole un pedazo al SIC que podría ser como una ampliación en realidad que tendríamos que dejarla para ampliar el sistema de salud algún día futuro
y sin embargo estoy robando un pedacito en el SIC, un pedacito en la esquina donde está enfrente de los Puchula, por decirte algo, que vamos a meter dos módulos ahí, donde tenemos el terreno de Castellani, que tenemos ahí también meter dos. Estamos viendo dónde podemos ser finitamente meter los módulos porque no teníamos terreno. Bueno, yo eso creí ya lo que ahí resolvimos. se iba a hacer el Zoom comunitario atrás del SIC, no, es atrás de... El Zoom comunitario es el Zoom envión. comunitario se va a hacer entre el servicio local y el envión, la ayudantía fiscal, que hay como una canchita de fútbol, ahí es donde se va a hacer. Y esto lo hacemos no por un capricho, y con esa plata que viene para los Zoom, que es un programa de la provincia, no podemos decir, no de la plata, los 550 millones para el Zoom, dámelo para hacer vivienda. No es así. O lo agarro o no lo agarro. Y la verdad es que tenemos el problema en Roque Pérez, por eso lo tomamos. Porque es una financiación de la provincia que no ponemos plata y que después los que van a estar trabajando ahí vienen becados a través de la provincia. Como es el CAI, como va a ser el CDI, como hay un montón de programas como el Envión que vienen financiados desde la provincia. Sí. Nos entra la ingresa de la plata acá al municipio, pero nosotros pagamos a través de eso. Maxi, ¿y qué le decís a esos trabajadores? O no sé si estás al tanto, estás saliendo a hablar con los distintos sectores de la MUNI para hablarles sobre los sueldos. Hay gente que por ahí está buscando para irse. Por ahí hay algunas situaciones también que se van generando en el día a día y la crisis que hay, el clima social y demás no son muy alentadores tampoco. Y quiero ser sincero en esto, ¿no? Y no lo va a ser por los próximos meses. David, creo que nadie desconoce que el gobierno nacional que tenemos hoy ha cortado todos los programas de nación a los municipios que tenía, pero por sobre toda cosa le está debiendo una deuda millonaria a la provincia, que eso también pega ya directamente a los municipios, porque también no lo coparticipa la provincia. Sí. La verdad que nosotros estamos en una situación que estamos hoy, que no tenemos, por ejemplo, la plata para pagar aguinaldos el mes que viene. O sea, de la coparticipación que recibimos. Nosotros, históricamente, por lo menos de gestiones anteriores, con la coparticipación que recibías de provincia, pagaban sueldos y le quedaba un margen de dinero de libre disponibilidad para poder hacer algunas cosas en la municipalidad, con los vecinos. Hoy, la coparticipación que viene, nosotros la gastamos enteramente en los sueldos, pero aparte también parte de lo que recaudamos nosotros. O sea, no alcanza la coparticipación. La coparticipación del último mes, te lo llevo a números, rondó los 450 millones, nosotros estamos pagando 570 millones de sueldo, en sueldo. Aparte de eso, las horas extras. Claro. Por eso tuvimos que salir a hacer un recorte de las horas extras en las áreas que por ahí podíamos recortar, a ver, no el 100%, pero la gran mayoría donde teníamos que recortar, pues la verdad no tenemos, a mí la verdad me duele mucho poder salir a cortar las horas extras, pero si no tenemos plata de dónde pagarlas. Esa es la realidad de nuestro municipio y de la gran mayoría de los municipios de la provincia, por lo menos los que son enteramente coparticipables. O sea, nosotros si no tenemos la coparticipación no podemos pagar sueldos. Eso es lo que claramente la provincia nos pasa rigurosamente todos los días la coparticipación, pero la realidad es que esa coparticipación, en diciembre del año pasado, te hago esta comparativa, la última vez la coparticipación, y no te quiero decir el número preciso porque no los tengo, pero rondaba alrededor de los 400 millones y nosotros en ese fin de año por ahí estábamos pagando cerca de esos valores en sueldos. Nosotros tuvimos en enero hasta, te diría, julio, agosto, menor a esos 400 en coparticipación, 320, 360, nunca llegó a los 400. Hoy estamos pasando un poquito de eso, pero en ese proceso de año nosotros dimos 3 aumentos de salario, que llegamos al 38% acumulado de aumento. Cuando tenés una inflación alrededor que promedian, que dice a fin de año va a llegar al 30%, nosotros dimos 8 puntos más. El año pasado de una inflación de 114, nosotros dimos creo un 122. Dimos 4 o 5 puntos más, donde, a ver, en el año 2023, que hubo un 214% de inflación, dieron un 60% de aumento. Y ahí nadie se dio cuenta de eso, que de un 200% dieron un 60%. Nosotros estamos siempre por arriba de lo inflacionario. No alcanza. Pero el problema más grave de todo esto, y acá sí hago meramente responsable al gobierno nacional, en esta inflexibilidad de quitar la quita de subsidio a los servicios como la luz y el gas, que liberó todo y que hoy un servicio de luz te viene 100.000 pesos, 120, 150, hasta 200.000 pesos un servicio de luz, y en el gas igual, genera que de alguna manera un empleado municipal que gana 300, 400.000 pesos
le tenga que gastar 100.000 pesos de luz, Sí. no vive. Hay otras cuestiones O que sea, son... los gastos inflexibles cambiaron muchísimo, porque en la gestión del gobierno anterior nacional estaba la tasa de luz subsidiada, el gas estaba subsidiado, y estaba subsidiado escalonadamente, que es lo que había propuesto Massa como ministro de Economía. Había propuesto que el que más ganaba pagaba la tasa completa, el que ganaba un sueldo intermedio le subsidiaban una parte, y el que tenía, obviamente, que era indigente o tenía una casa humilde o que no le alcanzaba la plata, le subsidiaban bastante, mucho más la tasa. Entonces pagaba la tasa subsidiada. Sí. Bueno, este gobierno sacó la subsidia a todos, con el agravante que el que menos tiene comodidades en la casa, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, vos o yo podemos tener gas natural, pero por ahí una familia humilde que recién tiene una casita o que tiene algo muy precario, se calefacciona con electricidad, porque ponen las pantallitas, que es el aparato que más consume energía. O sea, los que más pagan electricidad son las familias más humildes. Tal cual. Con el calefón eléctrico, con el calefactor de la estufita eléctrica, que consume muchísimo y que son los que más pagan. Sí. Y que esa gente es la que se le complica la vida y que se da vuelta y viene a tratar de municipalidad a ver si le podemos ayudar en algo. Y está saliendo a los... Y esto es todo, y lo quiero decir, esto es totalmente, responsabilidad del gobierno nacional, porque a nosotros nos cortaron un montón de cosas que nosotros no nos podemos dar vuelta y dar un aumento cuantitativo a los empleados municipales de la magnitud que queremos dar, porque nos estamos gastando la plata en otra cosa. Lo que mejoramos por un lado de ahorrar en los combustibles, en un montón de cosas que tratamos de hacer austeros, de achicar acá, de achicar allá, de alguna manera lo tenemos que volcar en medicamentos para salud mental, en medicamentos para lo que son tratamientos preventivos de embarazo, que son los que nos cortaron todo, o nos cortaron todos los programas de seguridad, que nosotros tenemos que seguir brindando la seguridad y tratando de que los patrulleros tengan condiciones, porque eso tiene mantenimiento y lo bancamos de la municipalidad, o de la salud, que tenemos todas las cuestiones medicamentales, se aumentó el 400% los medicamentos. Y donde un municipal que obviamente no le cubre la obra social el 100% y tiene que gastar un medicamento de 100.000 pesos, tiene que darse vuelta y le cubre el 70 y tiene que poner 30.000 pesos. A esa gente le estamos dando el medicamento a nosotros igual, por más que tenga cobertura social. Y así está todo. Y el municipal creo que no desconoce esa situación nacional donde saben que hay un recorte desde la salud, desde la seguridad, de todos los programas nacionales que venían a los municipios, y que el único intendente que no los recibió fui yo cuando ingresé acá. Ni con Macri había cortado los programas nacionales. Macri tenía los programas nacionales vigentes. La única forma, las obras, cortó todas las obras, la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, te puedo decir pilas de cosas. El dragado del río, que fue toda una mentira. 20 días antes de las elecciones dijeron que empezaban las obras, arrancaron, hoy las pararon de vuelta, porque no pagaron nada. Y entonces, para que los trabajadores no se pongan nerviosos, ¿el aguinaldo se va a pagar o vas a estar muy al límite? Y te digo, ¿desde dónde se va a pagar? Desde la plata que tenemos del fondo educativo, que la tenemos que tocar. La reacomodás. Porque, gracias a Dios no pudimos hacer la escuela técnica, y tenemos ese ahorro, porque de ese ahorro vamos a sacar la plata para poder pagar los aguinaldos. Y después la tenés que volver a poner. Obvio, la tenemos que volver a tratar de esperar que el año que viene, que creo que los primeros 6 meses ya nos dijeron que no van a ser buenos, vamos a estar complicadísimos. La realidad es que, sí, ya tenemos el presupuesto nuevo, vamos a trabajar en fiscalía positiva, por eso estamos viendo, de todas estas cuestiones que son turísticas, todo eso, que nosotros somos, parece, la gota distinta a todo lo que es el turismo en otro lado, porque vos vas a otro lado y pagás. El que venga acá tiene que también arancelar para, no digo para hacer plata, pero sino para nivelar, que el gasto que tenés por lo menos lo cubras desde ahí. Maxi, estuviste con el gobernador y estás con los intendentes y obviamente con Massa seguro que has charlado. ¿Es real lo que vos decís, que se cortó todo y que los municipios están con la soga al cuello, la provincia también? La provincia sigue pagando deudas que tomó Vidal, millonarias en dólares. Sin embargo, las elecciones fueron a favor del presidente y hay un gran sector de la población que lo sigue apoyando. Sí. Roque Pérez como que todavía en general, más allá de lo municipal, en lo privado no se nota el impacto de la gestión de Milei. ¿Cómo lo ves vos?
No, yo te lo divido en dos Sí. etapas, lo que vos me preguntás. Primero hubo una elección provincial, local y provincial, Sí. que ahí la gente tuvo más convocatoria Ujú. y fue una elección que sabés que tuvimos 7 listas, Sí, sí. fue muy amplia, Ujú. donde la gente salió a votar, creo, la gente de Roque Pérez que conocés o que querés Se apoyar y que apoyó donde la hubo gestión. claro, Y la ahí provincial. exactamente, y se apoyó la elección provincial porque ahí hubo un resultado en el nivel provincial de un 13-14% de diferencia con lo que es el gobierno nacional. Ujú. Eso por un lado, o sea que hubo una elección donde marcó un límite a mi ley con respecto a lo que es el trabajo en la localía con los Ujú. intendentes, todo eso. También entiendo que hay cuestiones y yo me pregunté con la nacional, volviendo a la nacional, donde ganó por un margen muy chiquito Milei, pero lo ganó por un 0,5 creo que es, que hay que hacer dos tipos de análisis ahí. Primero que hubo 5,5 millones de personas menos que lo votaron, que eso es un dato, o sea, no es un invento. Y que no Eh, votaron también un alto y que porcentaje. no votaron a un sector, por ejemplo, que representábamos nosotros, que ahí es donde Ujú. creo que hay que hacer una autocrítica grande, y yo soy bastante autocrítico del espacio donde estamos, donde yo digo muchas cosas en la cara al gobernador, a Ujú. Carly, que son cosas reales y que creo que el gobernador las ve. Por eso también están estas cuestiones también internas de peleas a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Que Las creo que internas. las internas del peronismo que hablan de todo eso, porque creo que hay gran sector que lo ve y que hoy se demostró en las elecciones, y que también hay un juego también de psicológico, hubo también de esto, ¿no? Que si Milei perdía, el país explotaba, ¿no? O si Milei pedía el Sí, apoyo sí. del gobierno de Nueva York, iba a Mm. correr si no iba a estar. Y eso que llevaba a una Mm. explosión también por ahí económica, Social. social también. Entonces eso también jugó mucho en lo psicológico de la gente para decir, che, pará, yo no quiero que explote porque yo tengo un negocio, tengo un comercio. Sí, o Porque lo he también. preguntado a gente que yo sé que votó a Milei, que lo conozco, y le digo, che, explícame el porqué. Gente conocida y hasta amigos. Y dice, mirá, yo tengo un comercio, no me va bien, esto es re complicado. Si esto explota, se lo explota el negocio. Tampoco al peronismo le conviene que explote el país Y si gana tampoco, en las y elecciones. tampoco iba a hacer que explote. Esa es Tal la cual. realidad, porque creo que cualquier gobierno tiene que terminar los 4 años de gestión que por lo menos le toca, sea municipal, provincial o nacional. Creo que en eso hay que dar las herramientas para que eso funcione. Sí. Sí, obviamente plantarse cuando vos no coincidís en los sistemas que pueda haber. Y acá también soy muy autocrítico y ya lo hablábamos con Keiko, hablábamos un montón con lo que me junto. eh, ¿Qué cosas tendría que haber hecho el peronismo que no hizo? Donde por ahí un gobierno por ahí de Sergio los planteaba, como por ejemplo el intercambio de pasar de los planes sociales a planes de trabajo y Mm. vincularlo con empresas, pero de alguna manera desmantelar ese sistema Sí. porque no era bueno para la salud de la gente que tenía ese plan, y que ahora en abril del año que viene se corta. Es un proceso que también trabajaba mucho, a ver, que con los punteros, donde bueno ibas a una manifestación, Sí, cobrabas un sí, plan sí. social y yo te sacaba el plan. Sí, sí. A ver, y esto de desvincular a la gente, que directamente esté el plan adherido a la persona y que el gobierno nacional lo pague a la persona, generó que los cortes de las calles y todo eso se disminuyó, y que nadie tenía la presión ni de los punteros, ni de los sindicatos, ni de los gremios, ni Sí, hay una nada, estructura que ya estaba. exactamente, y yo en eso coincido de la mano, en algunas cuestiones que había que tomar partida, que Massa lo venía hablando, que si llegaba a ser presidente lo iba a tomar partida de eso, de donde limitar el tema de que es un derecho, pero no es un derecho que te corta el derecho de la otra persona de la circulación, el tema de las manifestaciones, hablo, y con un montón de cuestiones de los planes sociales y un montón de cosas que suceden, y el problema acá son las metodologías que a veces Sí. cuestiones, ¿no? A ver, sabemos que había pensiones que por ahí hay gente que no las necesita o que no la tendría que estar cobrando, donde por ahí el peronismo tiene parte de la responsabilidad, y no solo el peronismo. Macri duplicó los planes Sí. sociales, a ver, vamos a decirlo también con todas las letras. Macri duplicó los planes sociales, había 600.000 planes sociales, pasó a tener 1.200.000 planes sociales cuando se fue Macri. O sea, los duplicó, y es responsabilidad de un gobierno de derecha, por decirlo de alguna Sí, sí. manera. Bueno, yo lo que digo que, a ver, esto hay que hacer una recuenta y hay que sentarse, y el periodismo se tiene que dar una discusión primero dirigencial,
de nuevas caras y de nuevas personas, y sobre todo de políticas de Estado donde realmente cambie la realidad de la gente. Por eso, a ver, las 5,5 millones de personas que no votaron en un sector, tampoco fueron a votar a alguien que los represente. Sí. Creo que también va un poco por ese lado. Y ahí es donde se pierde la elección. Por Claro. poquito, por 0,5, todo eso, pero Milei perdió una torta bastante importante de gente que lo apoyó en el 2023 que hoy no tiene el apoyo. Y que creo que de acá para adelante, en estos 2 años, la dirigencia nacional y provincial tiene que ponerse a sentar y decir, che, mirá, vos quédate en tu casa, no sumás, no Sí, nadie quiere perder el sillón tampoco. hay que perder el sillón, pero creo que ahí hay que tener la grandeza de decir, bueno, mirá, tenemos que ir por este proyecto, por estas ideas, y en esto que sucedió de acá para adelante, ver, de sostener lo que realmente hay que sostener, que es una universidad pública, la salud pública, la educación pública de calidad, que hay que tener un pensamiento profundo y muchas reformas sobre la parte de educación y laboral también. Yo creo que, no sé, lo laboral, ¿qué pasa acá? Estamos en esta punta y ahora estos quieren ir a la otra punta. Hay un punto intermedio. Bueno, creo que ahí es donde hay que dar la discusión, ¿no? De, a ver, ni un extremo ni el otro es bueno, siempre poniéndose de acuerdo y buscando las cuestiones en común. Creo que de un lado y del otro hay que buscar cuestiones en común.